Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, disculpe. Buenas tardes. Ok, vamos a comenzar la clase de hoy. Y bueno, el objetivo de esta clase va a ser prácticamente concluir con lo que es el avance de estructuras de control de repetición. En la anterior clase habíamos visto una de las estructuras de control de repetición que está basada en conteo. ¿Ya? Entonces, cuando tú sabes más o menos de una manera sistemática la cantidad de veces que algo quieres repetir y esta cantidad de veces es enumerable, es contable, entonces una muy buena alternativa de modelar este tipo de repeticiones es a través de repeticiones basadas en conteo, ¿no? Bien, hay otras situaciones en las cuales no se conoce a priori ya la cantidad de veces que un proceso se va a repetir. Eso obviamente va a depender de lo que estás queriendo resolver y cómo estás modelando. Y bueno, la cantidad de veces que algo se va a repetir, bueno, depende de una condición, ¿de acuerdo? Entonces, usualmente, cuando nosotros vamos a ir a hacer esta clase de pensamientos, es posible que lo que queremos repetir se repita 0 veces. ¿Cuándo sería eso? Cuando la condición para repetir no se cumple. ¿De acuerdo? Entonces, si la condición para repetir no se cumple, no tengo por qué hacer siquiera una vez el proceso que queremos, entre comillas, repetir. ¿Ya? En este caso, fíjense, hay ocasiones en las cuales probablemente dependiendo, ¿no ve?, de la situación en la que estemos, vamos a hacer una o más veces o vamos a hacer ninguna vez algún proceso. Y en este caso, la estructura de control de repetición que me conviene utilizar es una repetición basada o controlada por una condición. ¿Ya? De todas maneras, siempre una estructura de control de repetición, siempre, su misión es repetir los procesos. En esta ocasión puede ser 0 veces o más veces, ¿de acuerdo? Puedo no hacer o puedo hacer más de una vez. A eso se refiere con repeticiones 0 más veces. Y como siempre habíamos dicho en la anterior clase, que estas estructuras de control de repetición siempre deben ser de manera controlada, es decir, tengo que saber de manera exacta o de una manera muy no ambigua cuándo es que se va a repetir y por otro lado tengo que saber cuándo se va a terminar de repetir. ¿Ya? Esas dos cosas son muy importantes cuando se hace repetición. No importa la modalidad que tú determines. ¿Ya? Entonces, en este tipo de pensamientos, fíjense, cuando un proceso se repite o se hace una vez más, cuando alguna condición se evalúa verdadera, ¿no? Entonces, nosotros ponemos una condición para hacer un proceso una vez. Si la condición se sigue cumpliendo, volvemos a hacer el proceso. Si la condición se sigue cumpliendo, volvemos a hacer el proceso. Entonces, cuando la condición es verdadera, nos toca repetir el proceso. A la primera que la condición se evalúe falsa, entonces ese es el momento en que debemos dejar de repetir. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre una repetición por conteo y por condición? Es que las repeticiones por condición no tenemos la necesidad de contar, ¿de acuerdo? No está limitada por un intervalo de posibles repeticiones del proceso, sino más bien está basada en el cumplimiento de una condición. ¿Ya? Entonces, este pensamiento más o menos se escribe así. Si se cumple una condición, entonces voy a hacer el proceso. Y vuelvo a preguntar, ¿no ves? Si se cumple la condición, entonces voy a hacer el proceso. Si se vuelve a cumplir la condición, vuelvo a hacer el proceso. Entonces, ese interín que estamos haciendo, si la condición se cumple, entonces repito, si la condición se cumple, entonces repito,
Lo podríamos transformar a una palabra simple que dice que mientras la condición se cumpla, entonces voy a repetir. ¿De acuerdo? Esa es la forma de modelar este tipo de repeticiones basadas en condición. Un ejemplo bien clásico para poder determinar o para poder utilizar esta estructura de repetición por condición es, por ejemplo, saber si es que un número es primo. ¿Ya? ¿Cuándo un número es primo? Cuando se dice que se han encontrado dos divisores exactos, ¿no es cierto? Que dividen al número n. Y en este caso, ¿cuántos divisores tiene que haber? Dos divisores, ¿cierto? Dos divisores diferentes. Nosotros sabemos, y solamente pueden haber dos divisores, ¿no? Nosotros sabemos que todo número se divide entre sí mismo y entre la unidad de manera exacta, ¿ya? Pero la cualidad del primo es que los divisores exactos que tiene un número primo son exactamente esos dos, la unidad y el número. Y el umbral de valores que podemos tener entre el 2 y el n-1, ninguno de esos valores debería ser un divisor exacto, ¿ya? Hay varias maneras, fíjense, de saber cuándo un número es primo. Una es ir dividiendo, ¿no es cierto? Ir dividiendo los ¿qué se llama? Los candidatos a dividir el número. Y a la primera que nosotros encontramos un divisor exacto, deberíamos dejar de buscar. A ver, ¿a qué me refiero? Vamos a hacer el análisis de este proceso. Nos vamos a venir a la pizarra que tenemos. Y a ver, para decidir si un número es primo, hay varias alternativas, ¿no? Una de ellas, fíjense, es esta. Yo digo, nosotros sabemos que todo número se divide entre la unidad y entre sí mismo, ¿no? Entonces, esos dos números, fíjense que son el 1 y el propio número, los voy a sacar de mi búsqueda, digamos, de divisores exactos. Entonces, ¿en qué umbral nomás yo voy a buscar? Fíjense, voy a buscar en este umbral de valores, entre el 2 y el n-1. Previo, los números primos están en el ámbito de los números enteros positivos, ¿correcto? Entonces, por eso es que me doy la libertad de decir, los divisores candidatos al número n están entre este umbral, entre 2 y n-1. Entonces, lo que yo quiero es saber si es que en este umbral de divisores existe, ¿de acuerdo? Un divisor exacto. Si existe un divisor exacto en ese umbral de valores, entonces n no es primo, ¿correcto? ¿Sí? Pero si no existe, fíjense, ningún divisor exacto en ese umbral de valores, entonces se dice que n es primo. ¿Cierto? Eso podemos hacer. A ver, para un valor cualquiera n, ¿sabemos exactamente dónde podemos o no podemos encontrar un divisor exacto en este umbral de valores? Es la pregunta. ¿Sabemos cuál es el divisor exacto de n en este umbral de valores 2n-1? ¿Se sabe? ¿Qué pasó? ¿Se durmieron? Repito la pregunta. Voy a repetirla. Parece que estaban durmiendo. A ver, si tenemos un valor cualquiera n entero positivo, nosotros sabemos exactamente dónde está algún divisor exacto de este n entre el umbral 2n-1. Sabemos cuál es. Sabemos, es más, si existe, es la pregunta. No. No. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo único que podemos hacer? Tenemos que ir comparando, ¿no ve? Tenemos que ir buscando, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, fíjense, es ir a verificar si es que el 2 divide de manera exacta a n. ¿Correcto? Si divide de manera exacta,
entonces este número ya no es primo. ¿Correcto? Si no fuera así, fíjense, si este número no divide de manera exacta a n, entonces tengo que seguir buscando, ¿correcto? Mi búsqueda, ¿dónde se reduce? Al umbral de posibles divisores exactos entre el 3 y n-1. Pero bajo ningún concepto yo puedo decir que mis divisores siempre van a asumir todos los posibles valores entre 2 a n-1. Eso no es verdad. ¿Correcto? ¿Por qué razón? Porque si supongamos el siguiente valor de mi divisor es 3 y yo le pregunto, ¿3 divide de manera exacta n? Si me dice que sí, fíjense, ya no tiene sentido seguir buscando divisores, ¿correcto? Basta que una vez me diga que sí, entonces yo ya puedo decidir que este número es no primo. ¿Entendido? ¿Puedes repetir, Inge, por favor? A ver, ¿cuál es la condición? Nosotros nos podemos poner a pensar algo así, ¿no es cierto? A ver, la cantidad de posibles números que dividen o factores divisores de n, que no sean la unidad ni sea el propio n, está en el rango de 2 hasta n-1, ¿cierto? Esos son supuestamente todos los posibles candidatos a dividir de manera exacta n, ¿ya? Nosotros tendríamos aquí una idea y dices, ya. Entonces, mi divisor, fíjense, el divisor, parece que pertenece al umbral de 2 hasta n-1, ¿cierto? Esto es parcialmente correcto, ¿ya? Pero para demostrar que un número es primo o no es primo, ¿será que necesito dividir entre todos los divisores candidatos de este número n? Es la pregunta. ¿Será que todos estos valores de div que puede asumir en este umbral se tiene que validar? Es la pregunta. ¿Para toditos validamos? Es la pregunta. Y la respuesta es no. ¿De acuerdo? Aquí su compañero tiene una propiedad matemática y te dice, hay una propiedad que si nosotros tenemos un número n, dice, el valor más grande que puede dividir de manera exacta n es n-. ¿Correcto? Todos los valores que están entre n medios más 1 hasta n menos 1 no dividen de manera exacta a n. ¿De acuerdo? Cuando n resulta que es mayor que 2. ¿Correcto? Eso. Entonces, ya, hemos achicado. Dices, ok, no va a ser hasta n menos 1. Va a ser hasta n medios. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Será que yo tengo que hacer la validación con todos los divisores desde el 2 hasta n medios? No, no, ¿de acuerdo? Entonces, mi búsqueda no necesariamente va a barrer todo este umbral de valores, ¿ya? ¿Cómo validamos? Es la pregunta. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer varias veces? La validación. Entonces, yo tengo que ir a averiguar si n es divisible entre div de manera exacta. ¿Eso qué quiere decir? Que el resultado de dividir n entre div en su residuo me debería dar 0, ¿cierto? Si es que esto es verdad, quiere decir que div divide de manera exacta a n. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a hacer la prueba de un número cualquiera, por ejemplo, un 7. 7 no es interesante número. A ver, vamos a agarrar un número más grande. Por ejemplo, un... 17. Tampoco. 77. 103. A ver, 77. Ese es un buen número. ¿Ya?
Entonces, ¿cuál es mi razonamiento? Nosotros sabemos que 77 se divide entre 1 y se divide entre 77, ¿cierto? De manera exacta. Para demostrar si 77 es primo, yo tengo que ir a ver el umbral de posibles divisores entre 2 hasta 76, habíamos dicho originalmente. Pero también nos hemos dado cuenta, y esto es por conjetura, ¿no? Este sería 2 y este sería 76. Hay una teoría matemática que te dice que si yo agarro 77 y lo parto en la mitad, eso sería 38 más o menos, ¿no es cierto? 38.5. Entonces, supongamos que este es el 38, ¿de acuerdo? Y aquí está el 39. Entonces, todos los números que están por encima del n medios no pueden dividir de manera exacta 77, y eso es bastante comprobable, ¿no ve? 77 entre 39 no dividen de manera exacta, entre 40 no, y así, entre 60 menos, entre 70 menos, entre 76 tampoco, ¿cierto? Por el único valor que puede ser divisible este 77, que sea mayor a su mitad, es el propio número. Pero estos dos divisores los estoy quitando, ¿no es cierto?, de mi inspección. Entonces, en este caso, yo le digo, todos los posibles valores de mis divisores candidatos a dividir de manera exacta 77 estarían entre el 2 y el 38. ¿Ya? Y mi cabeza puede pensar así, ¿no? Ya le digo, entonces, para todo divisor, fíjense, así puedo pensar, ¿no ve? Que pertenece al umbral de divisores 2 hasta n medios, ¿ya? Cuando n es 77, eso es 38. Y cada vez mis divisores siendo de uno en uno, sin olvidarme de ninguno, voy a ir a hacer todas esas validaciones, ¿de acuerdo? Voy a ir a validar con cada divisor. Y voy a ir contando, ¿de acuerdo? Los divisores que yo tengo. Esa es una estrategia. La otra estrategia, fíjense, es hacer las validaciones necesarias. Por ejemplo, yo le digo, está bien, nosotros sabemos que los divisores candidatos van a pertenecer a este umbral de valores. Eso es completamente correcto. ¿Ya? Y mi criterio me dice que voy a empezar de manera ordenada, ¿no? De entre dos. A ver, y vamos a ver cuántas validaciones hacemos. Aquí, ¿cuántas validaciones haríamos? Si n vale 77, entonces tendríamos que hacer del 2 al 38, ¿cierto? Y esto sería equivalente a hacer 38 menos 2, 36 más 1, tendría que ser 37 validaciones. Si es que nosotros esto lo modelamos como un for, ¿no ve? Para todos los divisores que pertenecen, tengo que hacer 37 de estas validaciones, ¿ya? 37 veces, ¿sí? La otra estrategia es la siguiente. Fíjense, yo digo, yo no sé cuántas validaciones voy a hacer, pero voy a hacer las necesarias para asegurarme si es que este número es primo o no es primo. ¿Ya? Voy a hacer las necesarias. Entonces, a ver, hagamos nuestro problema. La primera vez mi divisor es 2, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta que siempre me voy a hacer, 77 módulo el divisor, digamos, este es n, ¿no es cierto? Pero en este caso 77 es igual a 0. Entonces, mi divisor la primera vez, ¿cuánto vale? 2. ¿La división es exacta? No me dice, ¿no es cierto? La división no es exacta, ¿correcto? Entonces, si me dice que no es exacta, si me dice que sí es exacta, entonces, ¿qué vamos a hacer? Terminamos. Quiere decir que ese número no es primo. Y no tiene sentido seguir preguntando por los siguientes divisores, ¿correcto? Si me dice que sí. Pero si me dice que no, fíjense, yo tengo la obligación de volver a preguntar esto. ¿Ya? Pues en este caso le vamos a dar la vuelta a la pregunta. Fíjense, vamos a agarrar y vamos a decir lo siguiente. Yo quiero ir a preguntar, voy a tratar de demostrar que el número es primo. Y cuando el número es primo, cuando resulta que este número no tiene divisores exactos, ¿cierto? Como ya no estamos agarrando el 1 y el 77, ya no me interesa que tenga más divisores. Entonces le pregunto, 77 dividido entre 2, primer valor. ¿Es diferente
de 0 su residuo? Sí, me dice, ¿no es cierto? Sí. Si me dice que sí, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volver a verificar esta división o esta operación, pero con el siguiente divisor. El próximo divisor, que va a valer 3. 77 dividido entre 3, su residuo es 0. No, me dice. ¿O es diferente de 0? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a validar. Y mi divisor en esta ocasión, ¿cuánto va a valer? 4. ¿Cierto? 77 dividido entre 4, su residuo es distinto de 0. Sí, me dice. Entonces, vamos bien. Voy a seguir validando. A ver, ¿con qué divisores he hecho la prueba? Con 2, con 3 y con 4. ¿Cierto? ¿Qué me toca hacer ahora con 5? 77 dividido entre 5, su residuo es diferente de 0. Sí, me dice, uy, entonces tenemos que seguir comparando. Correcto, ya probé con 5. ¿Qué me toca? El 6. Y le digo 77 dividido entre 6. ¿Su residuo es distinto de 0? Sí, me dice. Entonces vuelvo a verificar y ya verifiqué con 6. Y agarro el 7. Y le digo, 77 dividido entre 7, ¿su residuo es diferente de 0? No, me dice. Entonces, no. ¿Correcto? No. Si me dice que no, entonces, ¿qué digo? El número no es primo. ¿Cierto? Tengo que seguir validando el 8, el 9, el 10, así hasta el 38, es la pregunta. ¿Tengo que seguir validando? No, ya no. ¿De acuerdo? Pero ¿sabemos exactamente cuántos divisores vamos a validar? La respuesta también es no. No sabemos, que si supiéramos podríamos contar. ¿Ya? En este caso particular, como el dato de entrada era 77, entonces, ¿cuántos divisores hemos usado? 1, 2, 3, 4, 5. Y al sexto divisor candidato a dividir, hemos descubierto que el número no es primo. ¿Correcto? Pero no sabemos exactamente cuántas divisiones vamos a hacer. Ahora, si tenemos un número, como ustedes me decían, ¿no? Veo uno impar que me dicen, por ejemplo, el 7. Entonces, ¿qué vamos a separar de aquí? Al 1 y al 7. ¿A ver? Y mis divisores candidatos, ¿dónde van a pertenecer? Van a pertenecer al ámbito del 2 al 3. Entonces, ahí se reduce, ¿cierto? Porque la mitad de 7 es 3. Y aquí, este está facilito, ¿correcto? Entonces le pregunto, ¿será que el 7, módulo divisor, es diferente de 0? Le pregunto. Si me dice que sí, entonces sigo intentando. A ver, sigo validando. Aquí le pregunto, ¿no es cierto? 7 módulo 2 es distinto de 0. Sí, me dice. Entonces valido. ¿Qué divisor he usado? El 2. ¿Quién me toca usar? El 3, ¿cierto? 7 dividido entre 3, su residuo es distinto de 0. Sí, me dice. Entonces validamos que he usado el 3. El siguiente divisor que me tocaría es 4, pero fíjense, 4 ya se ha salido del umbral. Y hasta ahorita nunca jamás hemos dicho no a esta pregunta. Por lo tanto, fíjense, el 7 es primo. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, si tenemos un número impar, fíjense, es el 15. Este también es bien rápido para decidir que es primo o no. Si tenemos el 15 como n, entonces el umbral de posibles divisores, según esto, está entre el 2 y el 7. ¿Correcto? Hasta la mitad. ¿Cuántas comparaciones tenemos que hacer aquí? Con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, con el 6, con el 7 tenemos que hacer, o sea, ¿cuántas posibles comparaciones si contamos tuviéramos? 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 validaciones más la octava para salir. 6 validaciones tendríamos que hacer si nosotros le validamos con todos los posibles divisores. Pero si nosotros validamos por condición, si la única vez que nosotros validamos es si todavía no hemos encontrado un divisor exacto, entonces eso se reduce, ¿cierto? ¿Cuántas validaciones nomás haríamos? ¿Cuántas de estas haríamos? 2. 2, ¿cierto? Porque le digo 15 módulo 2 es distinto de 0, sí me dice. Entonces,
Volvemos a preguntar, agarramos el 2. 15 distinto de 0 no me dice. Entonces, el efecto de 0 no es primo. ¿Correcto? En esta ocasión, fíjense, ¿cómo estamos repitiendo mi validación? Esta es mi operación de validación, ¿cierto? Pero también esta es mi condición para seguir, ¿ya? Mientras mi condición de validación me diga que el residuo es distinto de 0, yo voy a seguir validando. ¿De acuerdo? Sigo validando, y sigo validando, y sigo validando, ¿ya? ¿De acuerdo? Hasta que en algún momento, o mi divisor se sale del rango. Cuando mi divisor se sale del rango, entonces quiere decir que es primo, ¿ya? Si es que mi divisor, fíjense, ya no pertenece a este rango, entonces mi número es primo. Pero si mi divisor pertenece todavía al rango y yo he dicho falso esta condición, entonces el número categóricamente no es primo, ¿ya? En esta condición, fíjense, ¿cómo podríamos estructurar nuestro pensamiento? Nosotros podríamos estructurar, esta es otra versión, ¿ya? Vamos a estructurar aquí en la pizarra este pensamiento y le decimos así, ¿ya? Esto podría ser de la siguiente manera. Yo le digo, dado que tenemos un dato n, queremos saber si es primo, ¿bien? Un número n, ¿cierto? Y mi promesa de respuesta tiene que ser es primo o no es primo. Y esto es un valor booleano, ¿correcto? Este es un booleano, ¿no? Para ello, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una incógnita intermedia, que es un entero, ¿correcto? Entonces, ¿qué le decimos? A ver, ¿qué número cumple? Bueno, no cumple. El 1 por definición no es primo, ¿no ve? ¿Por qué? ¿Por qué es divisible entre todos? El 1. Porque es divisible entre la unidad y sí mismo. Pero esa es la definición del primo. Se divide entre uno. No tiene dos divisores, ¿ya? Entonces, un número primo tiene exactamente dos divisores exactos, ¿ya? Y el 1, ¿cuántos divisores exactos tiene? 1, no tiene 2, ¿ya? Solamente tiene que tener dos divisores exactos, obviamente diferentes. Por eso dice dos divisores exactos. El 1, ¿cuántos divisores exactos tiene? Solamente 1. La unidad y el mismo, o sea, 1. Por eso no es primo. ¿Correcto? Entonces, aquí podríamos hacer esta salvedad, ¿cierto? Si el número, por ejemplo, aquí le pregunto, si el número, tal vez nos vamos a ir directo a código, así más fácil, ¿ya? Vamos a hacerlo directamente en código y así nos metemos con la rigurosidad del lenguaje también. Este es algún método en alguna clase que tiene que responderme un resultado booleano cuando yo le pregunto si es que este número n es primo, ¿cierto? Eso vamos a hacer. Y bueno, básicamente aquí, mi promesa de respuesta va a ser un boolean, ¿ya? Un boolean para saber si es primo o no, ¿ya? Queremos saber si es que es primo o no. Y vamos a utilizar, dice, una variable auxiliar, que es mi divisor, que me permite controlar los candidatos divisores. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso nosotros podemos hacer la siguiente pregunta. Fíjense, yo le digo, si n es 1, entonces, ¿es primo o no es primo? No. No. ¿De acuerdo? Caso contrario, le digo, si no es 1, quiere decir que es mayor a 1. Aquí la precondición es que n sea mayor a 1 y además pertenezca al dominio de los enteros positivos, ¿no ve? Por definición de número primo. ¿Correcto? Caso contrario, ¿qué tenemos que hacer?
Caso contrario, dice, nosotros tenemos que empezar nuestro divisor. Fíjense, nuestro divisor, lo vamos a empezar ¿en dónde? En 2. ¿Correcto? Y más o menos así razonaría. Fíjense, yo le preguntaría, si le digo, este número n, módulo divisor, ¿cierto? Es diferente de 0. Ya. Si me dice que sí, entonces, ¿qué le decimos? A mi divisor le vamos a decir que aumente en 1. ¿Correcto? Ahora me toca hacer con el siguiente divisor y luego vamos a continuar haciendo esto. ¿Ya? Más o menos así sería mi razonamiento. ¿Entiende? Sí, ¿no ve? Más o menos. Pero esto, la única vez que nosotros hacemos esto, dices, esta condición está ahí. Que como estoy haciendo en un editor, tengo que borrar para hacer bien bonito. Lo primero que vamos a hacer es controlar que mi divisor esté en el umbral que requiere. Y entonces le digo, ¿será que mi divisor, fíjense, es menor o igual que n medios? Si es que es así, entonces este es un buen candidato a ser divisor. ¿Ya? Ahora le pregunto, ¿será que mi número dividido entre mi divisor, su residuo es 0? Le pregunto, si me dice que sí, entonces tengo que intentar probar con el siguiente divisor. ¿Ya? Y aquí a dónde vamos, vamos a ir a averiguar aquí. ¿Será que ese divisor todavía es válido? Si me dice que sí, entonces seguí. ¿A ver? Algún día, si es que este me dice que no, fíjense, más o menos así estoy haciendo a lo bruto. Si me dice que no, entonces aquí mi respuesta categóricamente, fíjense, es primo, debería ser falso. ¿Cierto? Aquí mi respuesta es completamente falsa. ¿Entendido? Y ya no debería volver aquí. ¿Sí? Pero si es que este me dice que ya no está en el umbral, fíjense, si mi divisor ya no está en el umbral de n medios, entonces mi resultado de es primo debería ser true. Es primo. ¿De acuerdo? Así. Leyendo mi pensamiento, fíjense, la única macana es esta cosa que acabo de ponerle a mi pensamiento. Si se pudiera hacer esta belleza, digamos, así, ¿no ve? Con flechita. Después de aquí quiero que te vengas aquí y vuelvas a hacer esta consulta. Ya, así. Esa. Y vamos a repetir esto. Y vamos a repetir esto, pero y si es que esto se sigue cumpliendo, entonces vuelvo a hacer esto. Y así. Eso más o menos sería mi razonamiento que acabo de hacer acá. ¿Ya? ¿Qué estoy repitiendo más de una vez? Fíjense, lo que estoy intentando repetir más de una vez es esta, es la validación. Si la validación me está llevando a demostrar que mi número es primo, entonces aumentamos mi divisor para seguir intentando demostrar que mi número es primo. Eso es lo que tengo que repetir acá. Muy bien, en este caso, fíjense, esta condición o esta forma de repetir es bien diferente a la que hemos hecho la anterior clase. Acá yo no sé la cantidad de veces que voy a hacer esta condición. Es más, cuando esta condición sea falsa, yo ya no tengo que seguir intentando, ¿cierto? Por un lado. Y por otro lado, si es que esta condición es verdadera, entonces hay una otra condición también que me dice cuándo yo debo parar de hacer esta verificación. Una posibilidad de pare es que esta condición sea falsa. Y la otra condición de pare es que esta condición sea falsa. ¿De acuerdo? Hay dos condiciones para poder parar este procedimiento. En este caso, entonces, fíjense, ¿qué tipo de repetición vamos a utilizar? Vamos a utilizar una estructura de control de repetición que se denomina el while. ¿De acuerdo? Entonces, su estructura, fíjense, viene a escribirse así. Mientras una condición se cumpla, yo voy a hacer este proceso tantas veces la condición sea verdadera. ¿Cuándo yo voy a terminar de hacer este proceso? Cuando algún día esta condición me diga falso. ¿De acuerdo? Esa es la famosa estructura de control de repetición basada en condición que me permite repetir este proceso. Puede ser 0 o más veces.
¿ya? Cuando este proceso se hace 0 veces, cuando la condición la primera vez ya me dice falso, ¿cierto? Entonces no tengo por qué hacer. Entonces, esta estructura de repetición me permite realizar un proceso bajo una condición. Y no solamente realizar una vez, puedo realizarlo más de una vez si quisiera, bajo la condición. ¿Ya? Esta es la semántica operacional de esta estructura de repetición mientras. Yo le digo, mientras una condición se cumpla, yo voy a hacer este proceso. ¿De acuerdo? ¿Y cómo funciona esto? Esta es una estructura que se ejecuta en distintos pasos. Lo primero que se hace, fíjense, es evaluar la condición, que me permite controlar las repeticiones y a su vez también me permite controlar la terminación de la repetición. ¿Sí? ¿Cómo controla la repetición? Cuando la condición es verdadera. ¿Y cómo controla la terminación? Cuando la condición se hace falsa, ¿no? Entonces, es interesante que esta condición, cada vez que nosotros preguntemos, me evalúe probablemente de manera diferente cada vez que nos la realicemos. No vale la pena que me digas, ¿no ve? Mientras 3 sea mayor que 2, ¿eso qué me va a dar? Eso siempre me va a dar verdad, ¿correcto? Entonces, esta condición, fíjense, no tiene miras de llevarme a una terminación de la repetición. Van a tener harto cuidado con eso. Y por otro lado, las condiciones se representan como expresiones que me generan resultados de tipo booleano. Entonces, cualquier expresión que me otorgue como resultado un booleano se considera una condición para esta estructura de control de repetición. Bien, lo primero que hacemos es evaluar la condición. Y esta me podría dar una de 2 alternativas de respuesta, ¿cierto? Si me dice que sí, entonces vamos a ir a ejecutar el proceso, terminamos de ejecutar el proceso y luego volvemos a preguntar si la condición se cumple. ¿De acuerdo? Si se cumple, ejecutamos, volvemos a la 1. Si ejecutamos, volvemos a la 1. En algún caso, cuando la condición me dice que no, entonces es el momento de terminar la estructura. Como ustedes podrán esperarse o ya es sabido, este pensamiento se traduce al inglés en lenguajes de programación. Entonces, el mientras en inglés, ¿cómo se escribe? While, ¿ya? Y lo que se hace es mantener una consistencia estructural en el lenguaje que estamos utilizando, ¿ya? La condición siempre se pone entre paréntesis, ¿ya? Y todo lo que vayamos a repetir se pone entre esta llave abierta y esta llave cerrada. Después de esta llave cerrada se dice que el while ha terminado. La semántica operacional de esta estructura de control es la misma. Ya te dice, primero evaluamos la condición. Si me dice que sí, hacemos el proceso y volvemos a evaluar la condición. Si la condición me dice que no, entonces se viene a esta instrucción que viene inmediatamente después de esta llave. ¿Ya? Ok, una vez que nosotros tenemos esto, entonces escribiremos mi pensamiento que lo tenía con flechita aquí, ¿de acuerdo? Este pensamiento que teníamos con flecha, lo vamos a escribir en términos más cristianos, ¿ya? En lenguaje de programación y utilizando estructuras de control. Entonces, veamos esto. Teníamos aquí, es ¿no? Con mi flechita, todo que teníamos acá. Y lo vamos a traducir al lenguaje de programación ya con una estructura más esquematizada. Pero básicamente, fíjense, este tipo de pensamientos te modela esa estructura de repetición. Cuando tú quieres que esto se vuelva a hacer, ¿no ve? Entonces te da la tendencia de hacer una flechita, digamos, ¿no? Así, mientras esto suceda, vamos a hacer esta operación. Entonces, volvemos a retomar esto y vamos a borrar esta parte de la pizarra para tratar de escribir un poquito lo que nosotros tenemos acá en este lado y lo vamos a estructurar nuestro procedimiento acá, un poquito más específico y van a fijarse que inclusive nos sale más cortito, ¿ya? Las estructuras de control, como les había comentado la anterior semana, tienen la misión de representar de manera sistemática
el pensamiento humano cuando nosotros queremos hacer procesos que no sean tan lineales ni secuenciales. Debido a que en la vida nosotros los seres humanos siempre enfrentamos muchas veces y en muchas ocasiones nos enfrentamos a problemas en los cuales nosotros tenemos que tomar decisiones para poder resolver algo. ¿Bien? Entonces las estructuras de control condicional me permiten hacer eso. Y por otro lado también sabemos que en muchas ocasiones probablemente para poder lograr algo vamos a tener que hacer las cosas más de una vez. ¿De acuerdo? Repetir más de una vez. Entonces escribiremos. ¿Cómo vendría esto ya escrito con estructura de control, sin flechitas ni nada por el estilo? Vendría así. Esto ya está más sistematizado. Mi promesa de respuesta boolean. Mi proceso, mi método, se va a llamar exprimo, que voy a recibir como dato de entrada un n. Mi promesa de respuesta, ¿qué cosa es? Va a ser un boolean, ¿cierto? Que me va a determinar y me va a decir si es primo o no. ¿Ya? Habíamos dicho que nosotros necesitamos utilizar una variable para ir identificando los distintos divisores que estamos usando para la verificación. Y como siempre, ¿no? Preguntamos, este caso particular que nosotros tenemos, si n es igual a 1, entonces, por definición, es primo, que debería ser falso. ¿Correcto? Si es que n es mayor que 1, porque la condición, la restricción sobre n es que sea un entero positivo, entonces si no es 1, ¿qué le queda hacer? Mayor a 1. ¿Correcto? Entonces mi divisor siempre en qué umbral va a empezar? En 2, ¿cierto? ¿Y hasta dónde hemos dicho que va a ir? Va a ir hasta n medios. Y aquí decíamos, fíjense, mientras mi divisor cumpla las condiciones del umbral, vamos a hacer esta verificación, ¿cierto? A la primera que esta verificación se incumpla, entonces yo voy a terminar. ¿Ya? Ok, entonces, por defecto, fíjense, le vamos a decir que mi número es primo. ¿Ya? Le voy a decir por defecto, fíjense, el número n es primo. A menos que demostremos que no es primo. Eso le voy a decir. ¿De acuerdo? Por defecto es primo. ¿Sí? Entonces, ¿qué le estoy poniendo? Este valor de aquí. Fíjense, es primo por defecto. ¿Ya? ¿Y cuándo nomás voy a cambiar este valor? Cuando yo diga y cuando yo que no es primo. Entonces le digo, mientras le digo. Fíjense, mientras. ¿Qué cosa? Mientras mi divisor esté en el umbral de divisores válidos, ¿ya? Y esto sería, mi divisor sea menor o igual a n medio. Y además, le digo, y además, mi número, por el momento, hasta ahorita, no he demostrado que es no primo, ¿de acuerdo? Mientras siga siendo primo, ¿sí? Voy a seguir haciendo, porque fíjense, este proceso de validación y la consecución de este div más se hace cuando esto se cumple y además yo sigo en el intento de demostrar que mi número es primo. Mientras esto sea verdadero, mi número es primo, mi número es primo. A la primera que sea falso, entonces mi número ya no es primo. ¿Correcto? Entonces, ¿aquí qué le digo? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Aquí le voy a decir que mi es primo, yo ya no voy a consultar. O si quieren podemos hacer esto y luego lo reduzco. Ya, a ver, ojo piojo. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preguntar, ¿será que n módulo div, ¿cierto? Módulo div es diferente de 0, ¿cierto? Si es que es así, entonces parece que el número está por buen camino. Estaríamos diciendo el número todavía es primo, ¿correcto? La única vez que decimos que no es primo es cuando esto es falso. Y mi divisor, fíjense, debería incrementarse en 1. ¿Ya? Caso contrario, fíjense, caso contrario, ¿qué le digo? Mi variable es primo, ¿cómo debería establecerse? Mi es primo debería establecerse en falso. ¿Correcto? Ahí, ¿ya? Pero a la primera que esto se incumpla, yo ya no debería seguir verificando, ¿correcto?
Por esa razón yo le estoy poniendo que mi primo es falso. A la primera que primo sea falso, esto ya no debería seguirse haciendo. ¿Entendido? ¿Listo? Hasta aquí está. Terminamos. Y mi promesa de respuesta de forma correcta, ¿dónde está? En primo. ¿Ya? ¿Listo? Termina. ¿Correcto? ¿Sí? Este sería el procedimiento que me modela más o menos este pensamiento. Este que tenemos en transparencia es diferente forma de pensar. Aquí, ¿qué se ha hecho? Se ha empezado a contar los divisores. Entonces, a la primera que nosotros tenemos un conteo mayor a 0, se para de buscar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí yo le digo, si mi contador es menor igual que 2, acá, ¿qué es diferente? ¿No? Esta es una solución diferente. ¿Qué va a ir a hacer? Va a ir a verificar si es que mi número, fíjense, tiene más de un divisor. Va a suponer que el divisor primero que tiene es 1, ¿correcto? Ese y es un divisor, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo empieza a funcionar este algoritmo? Este es otro, ¿no? Mientras mi contador sea menor o igual a 2, quiere decir que todavía hay futuro de que sea, de que sea primo, porque ¿cuántos divisores exactos tiene que tener? Máximo 2. Y mi divisor sea menor al número. Aquí estamos barriendo todo el umbral de posibles valores. Fíjense, hasta num, ¿cierto? Entonces, vamos a ver si es que num es divisible entre div. ¿Ya? Si es que es divisible entre div, entonces contamos. ¿Correcto? Entonces, el primer divisor que va a encontrar es 1, ¿cierto? Luego aumenta mi divisor en 1, más 1, le digo. El segundo divisor que va a testear es 2. Si el 2 divide de manera exacta a este número, entonces todavía está aceptable, porque puede ser que mi número sea 2, ¿ya? Pero si mi número, por ejemplo, es 4, entonces mi divisor va a ser 3, ¿cierto? Número es divisible entre 3, no me dice. La próxima, mi divisor es 4. Punto. Mi divisor es menor o igual que num, sí me dice. Entonces, 4 es divisible entre 4, sí me dice. Entonces, contamos. Mi contador, ¿cuántos divisores ya tiene? 3. Volvemos, le digo. Mi contador es menor o igual que 2, no me dice. Listo, acabo de morir. Eso significa que resulta que mi número no es primo. Ya, esta es otra alternativa de solución. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo se dice en esta implementación? Fíjense, esta es otra forma de implementar para saber si un número es primo, pero también estamos utilizando el mientras. Aquí es contando los divisores, ¿correcto? A la primera que nosotros encontremos un tercer divisor, automáticamente esto termina. Y cuando nosotros decimos que el número es no primo, cuando tiene su contador es mayor que 2. Si su contador es mayor que 2, el número no es primo. Si su contador es exactamente igual a 2, entonces el número es primo. ¿Correcto? Esta es otra forma de ver la vida y esta es exhaustiva. Barre todos los divisores. La que hemos hecho es más rápida, ¿de acuerdo? Barre solamente el umbral de los divisores posibles del proceso. La forma de implementar esto sería así. ¿Ya? Esta sería la forma de implementar el primo. ¿Ya? Mi contador, ¿en qué va a empezar la primera vez? En 0. ¿Ya? Y mi divisor, ¿en qué va a empezar la primera vez? En 1. ¿Ya? Tenemos esta otra alternativa de decidir si un número es primo. ¿Entendieron? ¿Y esta de aquí abajo es la que hemos hecho ahorita, la piezocita? No, es otra, esta es otra alternativa de solución. Oh, dices, ¿eso quiere decir que hay más de una alternativa para resolver un problema? Sí. Por eso es que en Intro a la Progra es muy difícil que dos personas piensen igual y mal encima. Y entonces, cada cerebro, cada persona que ha dado el examen de Intro a la Progra,
puede tener distinta forma de resolver el problema y es completamente válido. ¿Y puede haber más de una forma correcta de resolver el problema? Sí, puede haber. ¿Ya? Ahorita les estoy mostrando dos maneras distintas de resolver si un número es primo o no. ¿Ya? A ver, las vamos a copiar aquí solamente por simple hobby de programar, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a venir aquí a programar y ya estamos vamos a hacer nuestro intro program 7, ¿ya? Y vamos a ver las dos versiones del primo. Entonces vamos a construirnos un objeto que evalúe, ¿no? Es un evaluador de primos, ¿de acuerdo? Para saber si es que tenemos números primos. Y tenemos la versión 1 y tenemos la versión 2. Vamos a copiar la primera versión que hemos escrito en nuestra pizarrita y esa más o menos será así. A ver, nos acordamos, ¿no es cierto? Decía, esta se compromete a devolverme la respuesta correcta a la pregunta de verificar si es que este n es un número primo. Para ello que habíamos dicho que nosotros vamos a recoger el resultado de decidir si es primo o no en esta variable local que se va a llamar es primo. ¿Ya? Listo. Entre esas dos instrucciones yo tengo que hacer mis mejores intentos para obtener mi resultado, ¿cierto? Para eso, ¿qué necesitamos? Mi divisor. Entonces le digo, sí, aquí habíamos preguntado, n es igual a 1. Entonces, categóricamente, mi resultado que debería ser falso, no eres primo, ¿cierto? Caso contrario, quiere decir que es mayor que 1. Si es que fuera así, entonces, ¿dónde empezó mi divisor? En 2, ¿correcto? Le hemos dicho que es primo, por defecto va a ser true, ¿correcto? Por defecto es primo, a menos que demostremos que no es. Entonces, como no he inspeccionado, no he demostrado que no es primo, entonces por defecto le voy a decir el número es primo, a menos que no sea, ¿ya? Y vamos a decir que vamos a ir buscando, vamos a ir haciendo la verificación siempre y cuando mi divisor pertenezca al umbral válido. Y el umbral válido es entre 2 y n medios, ¿cierto? Y además le digo, mientras aún mi número siga diciendo soy primo, soy primo, soy primo. ¿De acuerdo? La primera que yo encuentre una razón para decir que este número no es primo, debo parar. ¿Entendido? Ahí va. Ok. Entonces, acá yo le digo, verificamos, ¿no es cierto? Sí, le digo. Esta era la verificación. Si mi número módulo div es diferente de 0, quiere decir que no es divisible entre div, ¿cierto? Entonces aquí reafirmo, fíjense, parece que mi número es primo. Hasta ahorita es primo, pero todavía no he terminado. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que seguir validando, tengo que seguir haciendo la siguiente validación para cuando mi divisor es 1 más allá, ¿cierto? Si yo validé con el 2, ahora ¿con quién me toca validar? Con el 3. Pero basta que esta condición me diga falso. Entonces, categóricamente, este y es camino sin retorno, ¿no es cierto? Eso es falso. ¿Sí? Entonces, aquí fíjense, ni bien este sea falso, esta condición se va a valorar falsa. Cualquier cosa y falso que es, falso. Categóricamente iba a terminar. ¿Ya? Entonces, esa es mi primera versión de saber si es primo. Y la otra versión es la que tienen en la diapositiva, que se las voy a pasar. ¿De acuerdo? Las diapositivas se las voy a pasar. Y esta es la versión 2, para saber si este número es primo. Y en esta versión, a diferencia de la que hemos hecho en la pizarra, lo que hace es contar la cantidad de divisores exactos que tiene. Y por definición, ¿cuántos divisores exactos debería tener? 2. Si consideramos del 1 hasta el n. Este hace eso. Considera todos los divisores posibles del 1 hasta el n. ¿Y cuándo se dice que el número es primo? Cuando resulta que el contador es exactamente 2. ¿Ya? Y además mi número es diferente de 1, ¿no? Fíjense, ahí abajito está eso. Entonces venimos aquí. Mi promesa de respuesta dice que es un boolean, ¿ya? Pero en este caso
Aparentemente no me genera, a ver, vamos a hacer boolean, dice es resultado, aquí se llama así, mi promesa de respuesta, y mi resultado parece que lo va a, tengo que hacer un return, ¿no? Return el resultado. Ya, y entre medio de estas dos tengo que encontrar la mejor manera de definir de manera correcta mi resultado. Para esta implementación, fíjense, lo que hace la estrategia es contar cuántos divisores válidos tiene. Entonces vamos a tener un contador y aparte de eso vamos a tener un divisor, ¿ya? Que me va a barrer todo el umbral de divisores. Entonces mi contador, la primera vez con qué va a empezar en 0. No he contado todavía ningún divisor exacto. Y mi divisor en qué va a empezar en 1, porque va a contar 2 divisores. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer. Entonces, aquí le digo, mientras le digo, nosotros tengamos divisores en el umbral, ¿ya? Mejor, así, como está aquí nomás, lo cambiaremos o lo pondremos. Mientras mi contador sea menor o igual a 2, sigo contando, ¿no ve? Mientras todavía no haya encontrado el tercer divisor exacto, entonces aparentemente sigue siendo primo, ¿ya? A la primera que encuentro el tercer divisor exacto, el número ya no es primo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos diciendo, por lo menos en esta implementación. Y además, ¿no? El divisor resulta que es menor o igual al número n. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Verificar. Yo le digo, ¿será que n módulo el divisor, dice, es exactamente igual a 0? Aquí, ¿qué estoy haciendo? Fíjense, aquí más bien me estoy fijando ¿qué divisores tiene este número, no ven? Y si tiene el divisor, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar. Acabo de encontrar un divisor exacto, ¿cierto? Aquí no me molesta que divida de manera exacta. Aquí, ¿qué me va a molestar? La cantidad de divisores que dividen de manera exacta. Y ni bien hacemos eso, le digo, bueno, estamos en disponibilidades de ir a ver la siguiente división, ¿no? El siguiente divisor. Entonces, hacemos esto. Mi resultado, dice al terminar, va a ser el resultado de evaluar la siguiente expresión. Si yo sé que mi contador, dice, es exactamente igual a 2, quiere decir que es primo, ¿ya? Y además, por si acasito, ¿ya? Y además, ¿cuándo es primo? Cuando mi número n resulta que es diferente de 1, porque el 1 me puede dar 2 contadores o un contador 2. Pero si me da un contador 1, me da un contador mayor a 2, lo que sea, cualquier otro valor para mi contador, ese ya no es un número primo. ¿Estamos de acuerdo? La definición que te dice que exactamente cuántos divisores exactos tiene un número primo, tiene 2. Entonces aquí le estoy diciendo 2. Y además, por si acaso le estoy diciendo, ¿no? Si el número es diferente de 1, entonces sí, recién es primo. Pero si el número es 1, por mucho que tenga dos divisores exactos, no es un número primo. Ya, a ver, compilamos esto y no me genera errores. Veamos cómo funciona. Haremos conejitos y decimos, vamos a generarnos un nuevo evaluador y este nuevo evaluador tiene 2 maneras de decidir si un número es primo. Y las 2 deberían ser correctas. Por ejemplo, si le digo 77, ¿eso qué me debería decir? Falso. Esa es la versión que hemos hecho en la pizarra. ¿Ya? A ver, vamos a ver la versión que está hecha en la diapositiva. La versión que está hecha en la diapositiva, preguntaremos si el 77 es primo y me dice falso. ¿Correcto? Ah, parece que funcionan bien. Le pondremos prueba de fuego. Ya, si yo le digo 1, ¿qué me debería responder? Eso me debería responder falso. Correcto. Y a mi versión 2, le digo, a ver, 1 es primo y que me responde falso. Veamos, con el primo más chiquitito. Siempre hay que probar, ¿no? Estos casos extremos. El primo más chiquitito que conocemos, ¿quién es? Es el 2. A ver, veremos si funciona bien. Me dice true, es primo. Y veremos si es que este otro algoritmo funciona bien. Y le digo 2 y me dice, yeah, es primo. Fíjense, 2 alternativas para ver si un número es primo. ¿Ya? Esta la hemos analizado en clases. Esta está analizada en las diapositivas. Ambas utilizan repetición de verificación, ¿no? En este caso, ¿qué estamos haciendo? Estamos verificando que no sea divisible
entre el divisor, ¿no es cierto? Mientras no es divisible y además sus divisores son válidos, vamos a seguir validando, ¿ya? A la primera que es divisible, paramos de validar. ¿Y cómo lo estamos controlando? Con esta variable, ¿no es cierto? Le digo falso, entonces cuando venga a preguntar aquí, esto ya se va a hacer falso y dejamos de validar. En cambio aquí, estamos yendo más bien por el otro, ¿no ve? Estamos yendo a verificar quiénes son los divisores exactos de n. Y si encontramos un divisor exacto, ¿qué hacemos? Contamos, ¿cierto? Lo contamos. Y vamos a ir contando bien lindo, hasta que en algún momento o mi umbral de divisores válidos termina o mi contador sobrepasa 2, ¿ya? Si a la primera yo encuentro el tercer divisor exacto de este número, ya no tiene sentido, no voy a seguir contando. Basta que encuentre 3, 4, 5, 6, o sea, por mucho que tenga 100 divisores, eso no va a hacer que cambie mi decisión. Mi decisión sigue siendo que el número ya no es primo, ¿ya? Son alternativas de solución. ¿Está bien? Ok. Bien, veremos la tercera estructura de control de repetición. ¿Ya? La tercera estructura de control de repetición es una que te dice, bueno, haremos el proceso. Y si se cumple la condición, seguiremos haciendo. ¿De acuerdo? Esta es una estructura de control basada en condición también, pero a diferencia de la que hemos visto, esta por lo menos hace una vez el proceso. Hace una vez y luego recién pregunta. ¿Será que la condición cumple? Entonces vuelve a hacer. Vuelve a preguntar, ¿será que la condición es verdadera? Vuelve a hacer. Así es esta, ¿no? En cambio, la que hemos visto ahorita es al revés. Dice, ¿será que la condición cumple? Entonces hago. ¿Será que la condición cumple? Entonces hago. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces va a depender. Primero pregunto y luego recién decido si hago o no. ¿Ya? Dependiendo del resultado de la pregunta. En cambio aquí es un tantito diferente. Primero hago y luego pregunto para continuar haciendo. ¿Ya? Entonces en esta estructura de repetición, mínimamente cuántas veces se hace el proceso a repetir, una vez o más, o las que quieras, ¿no? ¿Y de qué va a depender cuántas veces se hace? Va a depender de la condición. ¿Ya? Misma idea, ¿no es cierto? Las estructuras de control vienen a ser estructuras que me alteran el flujo normal de lectura de un programa y en este caso las de repetición, que me permiten hacer repetir procesos. En este caso, la estructura que vamos a estudiar o analizar es una estructura que por lo menos el proceso se hace una vez o más, ¿ya? El más o cuántas veces más va a depender de alguna condición. Como siempre, toda estructura de control de repetición tiene que ser de manera controlada y siempre debe tener una vía de terminación. Es decir, tienes que controlar cuándo se repite y tienes que tener alguna manera de indicar cuándo se termina de repetir. No puedes repetir infinitamente, ¿ya? Si no, eso nunca terminaría tu programa, ¿correcto? Siempre importante. En este caso de la repetición por condición 1 más, es similar a la repetición por condición de 0 más. La clave es cuándo se hace qué, ¿ya? De todas maneras aquí, si la condición es verdadera, se hace una vez más. Si la condición es falsa, entonces se deja de hacer, ¿no? La estructura de control esta, fíjense, es diferentita. Vamos a ponerle nuevamente un problema y vamos a seguir en este caso la forma de resolver que está en la diapositiva. Si nosotros quisiéramos calcular la cantidad de cifras de un número, por ejemplo, eso no podríamos hacerlo con un for, ¿correcto? Porque no sabemos la cantidad de cifras que tiene el número. Entonces, ¿cuántas cifras vamos a contar de un número? La cantidad de cifras que tenga el número, ¿cierto? Pero como no sabemos la cantidad de cifras, entonces no podemos saber cuántas cifras tiene. ¿Entienden? Entonces, acá la cosa es entender
¿cuántas cifras va a tener un numerito? ¿Ya? ¿Qué más sabemos? A ver, todo número, esto estaría para números enteros positivos, ¿ya? Todo número, por muy chiquito que sea, fíjense, siempre ocupa una cifra mínimamente. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, Sí, ¿no ve? Muchas veces el cero es un valor bien particular, ¿no es cierto? El cero vale nada, es la nada. O sea, hasta filosóficamente es interesante el cero, pero el cero sigue siendo un número. ¿Y el cero cuántas cifras ocupa? Uno, ¿ya? Entonces, en este caso, fíjense, ¿cómo podríamos terminar de contar las cifras de un número? Me pongo a pensar y digo, ya, a ver, ¿cuándo terminaríamos de contar las cifras de un número? Cuando encontremos el cero, digo, ¿no? Ah, sí, sí, dices, no, vamos adelante. Entonces, terminamos de contar las cifras de un número cuando logramos reducir ese número a un cero, ¿ya? Entonces, para ir contando, una estrategia, ¿qué cosa es? Es ir quitándole las cifras, ¿no ve? Agarro, le quito cifra, cuento. Y el número de haberle quitado la cifra va a quedar más chiquitito cada vez, ¿no es cierto? La siguiente vez hago lo mismo, quito cifra, cuento, y mi número que me queda es más chiquito, así. ¿Hasta cuándo más chiquito? Hasta que algún día llegue a ser cero. ¿De acuerdo? Pero en esta versión, fíjense, de solución, estamos diciendo, ya, ok, ¿hasta cuándo cuento? Hasta cuando el número llegue a ser cero. Y cuando llega a ser cero, yo ya no debería contar, dices, pero dices, momento, el cero por sí mismo no es un número y la respuesta es sí. Número. ¿Qué pasa si el número inicial que nosotros queremos saber su cantidad de cifras ya es cero? Entonces mi respuesta correcta que debería ser 1, ¿cierto? Entonces mínimamente basta que exista el número. Mínimamente, ¿cuántas cifras tiene? 1. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí, ¿no ven? Entonces, el proceso que vamos a repetir, fíjense qué cosa es contar, porque lo que yo estoy queriendo saber es cuántas cifras tiene un número. Entonces, ¿qué vamos a hacer varias veces para decidir cuántas cifras tiene un número? Contar. Cuento, 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 ¿de acuerdo? Encuentro cifra, cuento. Reduzco el número. Encuentro cifra, cuento. ¿De acuerdo? Entonces, de entradita, fíjense, todo número, al ser ya un número, por ser un número, por tener esa categoría, mínimamente ¿cuántas cifras tiene? 1. ¿Ya? Entonces, no importa qué número es. Puede ser un número bien difícil, puede ser un número muy sencillo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es contar. ¿Ya? Entonces, en este caso, fíjense, ¿cuál es la estrategia? La estrategia te dice lo siguiente. Independientemente de cómo sea el número, te dice, entonces, ¿de qué hecho estamos partiendo? De que si basta que exista el número, fíjense, entonces este número mínimo, ¿correcto? Mínimo, tiene una cifra. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros queremos saber el número de cifras de este número, entonces mínimamente tenemos que contar una vez, ¿correcto? Tenemos que contar por lo menos una vez y de ahí la cantidad de veces o más la cantidad de veces que sea necesario para contar las cifras del número. ¿Estamos de acuerdo? Entonces haremos la prueba. Por ejemplo, si mi número es 0, entonces, ¿cuántas veces voy a contar? Voy a contar un vez, ¿correcto? Un vez voy a contar, ¿cierto? Y luego va a depender de cómo es el número después para seguir o no seguir contando. A ver, si mi número es 0, cuento una vez he contado y luego tendría que reducir el 0, ¿cierto? Tendría que quitarle esta cifra al 0. Y el número que me queda que es 0. Entonces, el segundo 0 cuento. No. No. Entonces aquí le digo, fíjense, no es 0. Por defecto, entonces todo número, basta que exista, mínimo tiene una cifra, entonces cuento. ¿Ya?
Y lo siguiente que hago es reducir el número, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a reducir el número? Vamos a reducir quitándole la cifra de las unidades, ¿ya? Y lo que me quede, ese es mi número reducido. Si yo le quito la cifra de las unidades, ¿ya? Le digo num dividido entre 10, ¿ya? ¿Esto qué me va a dar si yo le digo 0 dividido entre 10? ¿Qué me da? 0. ¿Cierto? Este es mi número reducido. Este ya no tiene la cifra de las unidades. Pero resulta que es 0, dices. ¿Y ese 0 tiene que quitarse una vez más? No. Entonces le digo aquí, si mi num dice que es mayor que 0, entonces tengo que seguir contando. ¿Correcto? ¿Sí? Tengo que seguir contando. En este caso, si es que este fuera 0, yo lo dijera 0. Este 0 es mayor que 0, no me dice, entonces yo ya no tengo que seguir contando. Terminé de contar, pero mínimamente ¿cuántas veces he contado? Un vez. ¿Ya? En este caso, fíjense, si mi número fuera 123, entonces mínimamente, ¿qué hemos dicho? Basta que exista un número. Entonces, mínimamente, ¿cuántas cifras tiene? 1, ¿correcto? Mínimamente. Y luego lo que hacemos es reducir el número. Entonces, reducimos el número y le quitamos este dígito, ¿correcto? Preguntamos, ¿ese número reducido es mayor que 0? Sí, me dice. Entonces, ¿qué hacemos? Contamos. Entonces, ¿cuántas veces estamos contando? 2, ¿correcto? Reducimos el número, entonces le quito la cifra de las unidades a este número reducido, ¿y qué me va a quedar? 1. Le pregunto, ¿no es mayor que 0? Sí, me dice. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Contamos, ¿correcto? Entonces, ¿cuántas veces hemos contado? 3 veces. Reducimos el número, le quito la cifra de las unidades, y fíjense, ¿con qué me debería quedar mi número? Con 0. ¿No es mayor que 0? No me dice, entonces acabo de terminar de contar, por lo tanto, ¿cuántas veces he contado? 3. La cantidad de cifras que tiene este número es 3. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, entonces, ¿qué he hecho? Primero, contar y reducir. Y luego, dependiendo de cómo ha quedado mi nuevo número, decido si voy a seguir contando o no. ¿Ya? En este caso, fíjense, la condición la vamos a hacer después de hacer el proceso. En la otra, ¿qué hacíamos? Hacíamos la condición antes de hacer el proceso. ¿De acuerdo? La realización del proceso era previa a una condición. Aquí no. Primero hago y luego pregunto. Obviamente, después del resultado de esta pregunta, yo puedo decidir seguir haciendo o parar. ¿Ya? Esa es una estructura de control de este estilo. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, hemos empezado a probar esto. ¿Y por qué es importante contar mínimamente una vez? Por esa realidad que yo les he expuesto, que les he dicho, basta que exista un número. El número, ¿cuántas cifras tiene? Mínimamente 1. El 0 para nosotros es un número, ¿correcto? Entonces, ese 0 tiene que contar como una cifra, ¿no? Entonces, antes de ir a reducir y encontrar otro 0, entonces yo primero cuento, ¿correcto? Y luego verifico si la reducción es mayor a 0. ¿Listo? Eso es, ¿ya? Entonces, dependiendo, como dice la diapositiva, de cómo es mi número reducido, yo voy a seguir contando o ya no. Y el resultado de contar la cantidad de cifras va a estar en la variable de conteo, ¿ya? Entonces, ¿esto cómo lo podemos modelar? Fíjense, eso que está en el recuadro azul, ese es el proceso que voy a repetir. ¿Qué tengo que hacer varias veces? Contar mínimamente una vez, ¿no ve? Contar y reducir el número. Y de ahí, dependiendo de cómo es mi número reducido, yo decido que voy a repetir este proceso, con reducir el número. Nuevamente, dependiendo de cómo es mi nuevo número, voy a contar y reducir. ¿De acuerdo? Entonces, eso que esté marcadito en azul es lo que yo voy a intentar repetir muchas veces, pero mínimamente, ¿cuánto vamos a hacer? Una vez. Entonces, así se modela esto. Fíjense, voy a hacer por lo menos una vez esto. Y mientras esto se cumpla, yo voy a seguir haciendo esto. ¿De acuerdo? A esto se llama una estructura de repetición.
controlada por condición de pie. ¿De acuerdo? Entonces, el while es de cabecera. Antes de, primero pregunto para hacer. En cambio, esto o. Y luego pregunto para seguir haciendo. ¿Ya? Así funciona. Este es el famoso estructura de control de repetición do while. ¿Ya? Hacer mientras una condición se cumple. El while do, ¿qué cosa es? Mientras una condición se cumpla, hacer algo. Ya es un tantito diferente. Entonces, la estructura de repetición do while me permite hacer un proceso mínimamente una vez o más veces dependiendo de la condición. Entonces, una forma más general de modelar este proceso sería hacer un proceso mientras la condición se cumple. ¿Ya? Su semántica operacional. ¿Qué es lo primero que hace? Ejecutar el proceso. Lo segundo que hace es evaluar la condición. Si la condición es verdadera, vuelve a ejecutar el proceso. Pero si la condición es falsa, termina. ¿De acuerdo? Continúa aquí. Continúa de largo. Eso es terminar. ¿De acuerdo? Así funciona. Muy bien. Cuando nosotros hacemos esto en terminología Javera, prácticamente es traducirlo al inglés, manteniendo la estructura del lenguaje de programación. Recordemos que las llaves abiertas, llaves cerradas, que identifican bloques, ¿no? O cuerpos también identifican. En este caso, la palabra reservada es do, hacer. ¿Qué cosa vamos a hacer? Lo que está entre esta llave y esta llave. Mientras, le digo, esta condición se cumpla. Esta es la única estructura de control que termina en punto y coma. ¿Ya? Esto es bien importante. Entonces, do, while, punto y coma. Y la condición donde tiene que ir, en el paréntesis abierto, cerrado. La semántica operacional de esta estructura de repetición do while es la misma que la que hemos explicado hace un momento, ¿no? Eso no cambia. Las semánticas operacionales de estas estructuras son bastante generales, ¿ya? Ok, entonces venimos acá. Este es mi proceso y así se traduce. Fíjense, do, voy a hacer, mi contador que voy a hacer, voy a aumentar en 1 y mi número lo voy a reducir dando la cifra de las unidades. ¿Y esto qué me hace? Verifica si es que es así. Si es que es verdad, entonces sigue contando, caso contrario, termina, ¿no? En un proceso mucho más general, ese vendría a ser mi famoso do while. ¿Ya? A ver, copiaremos y vamos a ver si funciona. Lo pondremos aquí en el evaluador de primos, lo vamos a poner este proceso más y le decimos, a ver, vamos a copiar lo que está en la diapositiva y vamos a ver si funciona bien. Y hay que ser malitos, ¿no es cierto? Hay que probar con 0, que es el caso especial. Entonces, este que me permite contar la cantidad de cifras que tiene un número, ¿correcto? Y su promesa de respuesta dice que es el contador, ¿ya? Que me va a decir cuántas cifras tiene el número, ¿ya? Mi contador por defecto, ¿en qué va a empezar? Dice, mi contador va a empezar en 0, todavía no he contado ninguna cifra, ¿ya? Y empezamos a contar, ¿correcto? Le digo do, y while, condición y punto y coma, ¿ya? Y luego empiezo a llenar lo que corresponde. Aquí el proceso que voy a repetir. Mínimamente, ¿cuántas veces contamos? Hemos dicho una vez. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reducir el número. ¿Y cómo se lo reduce? Quitándole la cifra de las unidades. Facilito. Una vez que hemos reducido, yo tengo que ir a averiguar si es que este número es mayor que 0. Si es que es mayor que 0, sigo contando. Si no es, entonces termino. Bueno, compilamos. Esperemos que no me genere errores. Y le digo, queremos a este evaluador de primos, le hemos achacado una responsabilidad que nada que ver, pero bueno, me ha servido, ¿no? Quiero saber la cantidad de cifras que tiene 0. Prueba de oro, ¿no ve? Que me debería decir 1, yay, ¿de acuerdo? Y si yo le digo, ¿cuántas cifras tiene el 9? ¿Qué me debería responder? Una igual. Un igual, ¿cierto? Entonces venimos y le decimos, ok, 1, ¿correcto?
Vamos bien. ¿Sí? Y vamos a hacer, a ver, ¿cuál es la cantidad de cifras que tiene el 100? ¿Cuánto me debería decir? 3. 3. ¿Cierto? Correcto. ¿Está bien? Entonces, fíjense, acabamos de aumentar a nuestro repertorio 2 estructuras de control más que me permiten modelar planes de solución en los cuales nosotros tenemos que involucrar la repetición de algún proceso, ¿cierto? Si yo para solucionar un problema debo repetir algo, pues lo vamos a hacer utilizando ya sea estructura de repetición for, el while o el do while. ¿Cuándo vamos a utilizar cuál? Va a depender de lo que queremos hacer, ¿cierto? Si nosotros sabemos que mi proceso a repetir se puede controlar a través de un conteo en un intervalo específico, entonces me voy a inclinar por el for. Si es que no sabemos si el proceso, cuántas veces se va a repetir el proceso y va a depender de alguna condición, entonces voy a elegir ya sea el while o el do while. ¿Cuándo voy a decidir por uno o por otro? El do while me interesa cuando yo sé que por lo menos el proceso se tiene que hacer una vez, ¿ya? Y el while cuando puede hacerse ni una vez o más veces dependiendo de la condición. ¿De acuerdo? Listo. ¿Cuántas instrucciones funcionales hemos visto hasta ahorita? La asignación, el if, then, else simple, el condicional múltiple, el for, el while y el do while. Fíjense, 6 estructuras funcionales. Combinando estas 6 instrucciones o comandos funcionales, nosotros podemos hacer maravillas. ¿De acuerdo? No vamos a ver ninguna otra instrucción más. 6. ¿Qué tienen que aprender? Lo primero que tienen que aprender son las semánticas operacionales de cada una de estos comandos, tanto del if, then, else, del condicional múltiple, del for, del while y del do while. Tienen que aprender cómo funciona, cómo opera. Y luego hay que empezar a estructurar cerebro y sistematizar nuestras ideas de solución en estas estructuras. ¿De acuerdo? Esa va a ser nuestra tarea a partir de ahora. Vamos a empezar a avanzar relativamente rápido. ¿De acuerdo? Entonces, estas diapositivas y esta implementación se los voy a dejar. Repito, estas son las únicas maneras de encontrar si un número es primo. La respuesta es no. Hay varias maneras. ¿Ya? Estas son 2 alternativas y las 2 utilizan, fíjense, estructuras de control de repetición. Y de hecho, para demostrar que un número es primo, vamos a necesitar hacer varias veces procesos de verificación, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos repitiendo? La verificación. ¿Ya? Como no sabemos cuántas veces, entonces por eso nos inclinamos por una repetición controlada por una condición. Nos vemos el día martes. Se los voy a subir las transparencias, ¿sí? Para que las vayan analizando y cuidadosamente viendo lo que hemos avanzado. Hasta el martes, jóvenes. Hasta el Hasta martes. luego. Martes, Inge. Martes. Hasta luego, Inge, gracias. Chao, chao.